recuerdo que estaba pequeño y no era tan común, pero pasan los años y se ven cosas que tú dices, wow, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Y que la gente lo acepta. Y cuando tú dices, ¿pero qué está pasando? Tú eres pareciera extraterrestre. Y ese desenfoque que está en la sociedad es contagioso y muchas veces llega a afectar hasta el sistema dentro de nuestras congregaciones, las organizaciones religiosas, el mundo cristiano. Lo de afuera llega a introducirse y con el pasar del tiempo no nos damos cuenta, no lo percibimos y lo encontramos normal. Y cuando ocurren estas cosas, el pueblo de Dios tiene que señalar lo que es malo. No puede guardar silencio, sin importar las consecuencias, porque siempre hay consecuencias. Y cuando no lo hacemos, Dios usa a personas de afuera, a personas que tal vez no están dentro del sistema. Y cuando me refiero al sistema es dentro del funcionamiento, dentro de una congregación, para que entonces alce la voz y haga el trabajo que tal vez nosotros no estamos haciendo. El título del mensaje, hermanos, se llama Los Outsiders, personas de afuera, en español. Los Outsiders, ahí se pusieron bien bilingües, le pusieron desde el The Outsiders. Yo lo había dicho, los Outsiders, personas de afuera significa. El término outsider es una palabra que está muy de moda dentro de la sociedad. ¿Algunos lo habían escuchado? ¿No lo habían escuchado? Es una palabra que se está manejando mucho en el ámbito político. Es algo que dentro de la juventud están trabajando bastante. Y a veces nosotros nos mantenemos dentro de una burbuja que no nos damos cuenta de que ocurren estas situaciones y se manejan estos términos. ¿Y qué quiere decir esto? Esta palabra, este término es utilizado con personas que no están con un perfil adecuado para ocupar una posición, con personas que tal vez no tienen la preparación para ocupar un cargo de dirigente, de liderazgo, pero por las situaciones que se dan, llegan a ocuparlo. Los vemos ahora en Argentina, con un presidente fuera de una preparación política y una carrera larga que ha llegado a ser presidente. Ocurrió en El Salvador con una persona políticamente incorrecta a lo tradicional. Y hoy en día el presidente. Lo vimos en Estados Unidos con un señor llamado Donald Trump. Personas que no llevaban la carrera, no estaban dentro de los planes, pero ingresaron a hacer un trabajo por una necesidad. Y esto también ocurre dentro de la Biblia. Y usted dirá, ¿qué está hablando este? Vamos con calma. Porque las cosas que ocurren en el día a día, siempre tenemos que relacionarla en qué manera y dónde puedo encontrarlo en la Biblia. Si está o no está. Y hay cosas que están. Acompáñenme en 1 Samuel 17:45. Y encontramos al primero que era de afuera, pero fue usado y aprobado por Dios. Porque es importante
no solamente ser usado, sino también ser aprobado. ¿Lo tenemos? 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hago una pausa ahí. El ejército, hermanos, tenía días de estar allí escuchando los insultos y las ofensas de Goliat. Y David llegó a llevarle comida a sus hermanos y vio algo que no le parecía y alzó su voz. Y no dijo: yo, David, no. Y ¿cómo puede ser esto posible? Y cuando enfrentó al filisteo le dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, ese ejército está bien, está un poco atemorizado, lleno de temor. Pero ellos tienen un Dios. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no tenía el perfil para enfrentar a ese gigante. No tenía la preparación. No había estado dentro del escuadrón del ejército. Él estaba allá con las ovejas. Era el más pequeñito de su familia. Cuando convocaron a la guerra, él no estaba por allí. Y así ocurre con estas personas que le he mencionado anteriormente. Tal vez no tenían el perfil, no tenían la preparación, pero se levantaron ante una necesidad de su país. Eso es en el ámbito secular. Estoy hablando ahora acá en el ámbito bíblico. No tenía la experiencia ni el armamento, pero cuando Dios trabaja con las personas de afuera, le va a dar el valor, y aunque no tenga el armamento, va a lograr que los gigantes hasta queden sin cabeza. Porque cuando tú vas a enfrentar a un gigante, como lo hizo David, en el nombre de Jehová, no llevabas espada, no llevabas lanza, fueron unas piedras, 5 piedras de río. Pero cuando tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, tú puedes tumbar cualquier gigante. Y cuando ese gigante está en el piso, con la propia espada, con el propio armamento, con la propia herramienta de ese gigante, se le puede cortar la cabeza. Pero ¿y para qué le vamos a cortar la cabeza si ya se cayó? Porque hay situaciones en tu vida que tal vez se pausan por momentos. Pero eso hay que cortarle la cabeza, hay que tirarle de raíz. Porque hay que demostrar quién es nuestro Dios. No solamente que las situaciones se detengan, no solamente que el gigante caiga al suelo. No. Hay que cortar cabeza, hermano, a situaciones difíciles en nuestra vida para que no se repitan y para que el nombre de Dios sea glorificado. Los outsiders, personas que no llenan el perfil, que no tienen la preparación, que no deberían estar allí, pero son utilizados por Dios. Cuando el ejército está atemorizado, que el ejército tiene la preparación, tiene el entrenamiento y tiene el armamento. A David intentaron ponerle el vestuario de soldado, pero no se le acoplaba, no era para él, porque su función era otra, era demostrar el poder de Dios, no con armas, no con espadas, no con lanza, porque tú tienes que saber que Dios está dentro de ti, no el poder está en la lanza, no está en la espada. ¿Me sigue, hermano? Las personas de afuera saben quiénes son. David sabía quién era él.
era un hijo de Dios. El Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, el ejército tal vez no estaba seguro porque tenía mucho miedo por lo que estaba viendo. Hermano, no te dejes ver no te dejes llevar por lo que ves, por más grande que sea el gigante. Los outsiders reconocen su llamado. David sabía que él no estaba ahí por casualidad. ¿Cómo es posible que este hombre, este filisteo, viene a estar insultando a nuestro Dios? No. Mientras yo esté aquí, eso no va a ocurrir. Hay que marcar la diferencia, hermanos. Y si somos llamados a marcar la diferencia, tenemos que dar muestra, prueba de ese llamamiento. Frutos. Hay otro outsider dentro de la Biblia. Y quisiera que me acompañaran a Amos 1. Recuerda el título, hermanos. Personas de afuera. Y en inglés, outsider. Se está utilizando más la palabra en inglés actualmente. Amos, de ganadero a profeta. Se lo voy a leer en el lenguaje actual. Ustedes tienen allí Reina Valera, yo se lo voy a leer en el lenguaje actual. En el pueblo de Tecoa vivía un ganadero llamado Amos, que comunicó a los israelitas varios mensajes de parte de Dios. Trabajaba con bueyes, trabajaba la tierra, había sacerdotes, había profetas. Y el Señor lo escoge y lo saca de allá para que empiece a hablarle al pueblo. Mensajes de parte de Dios, porque los mensajes tienen que ser de parte de Dios. Los mensajes tienen que ser de parte de Dios. Y en Amos 7, 10, Amos le toca enfrentar una situación no fácil, compleja. Y le toca decirle al sacerdote que tal vez no, que había palabras que no se atrevía a decirle al rey porque habían llegado a un punto en donde se había vuelto una amistad que limitaba decir lo que tenía que decir de parte de Dios. Hermanos, cuando hay un mensaje de parte de Dios, hay que decirlo, aunque eso pueda traer conflicto. Aquí encontramos una situación en la que guardaban silencio para cuidar la comodidad, el prestigio que tenía el sacerdote. Y cuando Amos llega y da el mensaje y empieza a predicar en el nombre de Dios, este sacerdote le dice al rey: hay un profeta por allí que está diciendo que el rey se va a morir, que el pueblo va a tener que ir a peregrinar, vamos a tener que salir de aquí porque van a venir enemigos. Hay que ponerle la cinta, rey, porque lo que está haciendo puede poner en peligro el reino. Y le dice a Amos que se vaya. Imagínense, que se vaya, que salga de la ciudad, que profetice en otros lugares, porque tiene que respetar la capital del rey. Imagínense, el sacerdote tenía que reconocer que era una palabra de Dios. Y lo que dice es: vete, porque lo que estás aquí es provocando un problema. Hermanos, hay momentos en que el desenfoque es tan grande
que nos ciega. Y no podemos permitir eso. No podemos permitir que situaciones nos desvíen, hermanos, del camino que tenemos que tomar, de lo que tenemos que decir, de lo que tenemos que hacer. Pero Amos sabía quién era. Acompáñenme en Amos 7:14. Dice, entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, que trabajaba con los bueyes, y recojo higos silvestres. Porque le dice, no, ¿tú qué vas a estar profetizando? Si tú lo que eres es un agricultor, tú trabajas con bueyes, tú eres un ganadero. Y él le dice, sí, es cierto. Hay que saber quiénes somos, hermanos. Que nadie nos robe nuestra identidad. Que nadie nos robe nuestra identidad. Y también hay que reconocer el llamado. Hay que reconocer el llamado. Amos 7:15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él sabía que era agricultor, pero que Dios le había dado un llamado, una misión que cumplir. Y aún en medio de la situación difícil que lo están dejando prácticamente en poco, él tenía claro quién era y lo que Dios le había mandado a hacer. Y no solamente eso, sino que dio prueba de su llamamiento. Y a veces eso es difícil. Y en esta situación, quien quiso dejar en poco a Amos por lo que estaba haciendo, por lo que estaba diciendo, que era en obediencia a Dios, fue difícil. Amos 7:16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni abres contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, porque todo lo que decía Amos venía de parte de Dios. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. Repitió las profecías y el mensaje que estaba dando, pero ahora también estaba incluyendo al que lo estaba confrontando. ¿Por qué Amos se metía en ese lío? ¿Por qué Amos estaba profetizando en las calles si él era un agricultor, un ganadero? Porque el sacerdote no estaba haciendo su trabajo, hermanos. El trabajo del sacerdote era transmitirle el mensaje de parte de Dios al pueblo y al rey. Y encontramos que estaba guardando silencio. Hermanos, cuando los de la casa no cumplen con su llamado, Dios va a usar a los de afuera. Dios va a traer gente de afuera. ¿Y qué pasa? Eso va a incomodar, eso va a molestar, así como incomodó y molestó al sacerdote en el caso de Amos. Y fue y creó un falso testimonio contra el rey, delante del rey y hacia Amos, en vez de reconocer que estaba mal, en vez de reconocer que era un trabajo que era necesario. Hay sillas, hermanos, que tenemos que dejar vacías. Hay sillas que tenemos que dejar vacías porque hay que levantarse y hacer un trabajo. Hay personas que llegan y no encuentran puesto porque hay personas que están ocupando la silla por no hacer el trabajo. Yo
yo no tengo nada que perder, hermanos. Así que yo hablo lo que Dios pone en mi corazón y muchas veces eso incomoda, yo lo sé. Jesús fue el mayor outsider del sistema que ha existido en la historia. Había un sistema religioso que discriminaba. Había un sistema que decía una cosa y hacía otra. Y Jesús llegó a la tierra a marcar la diferencia. Porque Jesús decía y hacía. Jesús, para los que estaban dentro del sistema, no cumplía el perfil. Estaban tan desenfocados y ciegos que tenían al Maestro, tenían al Salvador, y lo que estaban buscando era cómo llevarlo a la cruz. Jesús no estaba dentro del sistema. Llegó a la tierra para traer salvación. David llegó al campo de batalla para enfrentar al gigante. Amos salió de su cultivo, de cuidar sus bueyes, para transmitir un mensaje que Dios ponía en su corazón. Si David no hubiera abierto su boca frente a Goliat, después las personas no hubieran empezado a decir que había matado a 10,000 y hubiera provocado el celo del rey. Todo empezó porque se levantó a enfrentar al gigante. Amos pudo haber renunciado a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, pero continuó. Lo estaban, vete de aquí, profetiza en otra ciudad, pero continuó. Él hubiera estado tranquilo cuidando sus bueyes y su cultivo. Jesús no hubiera llegado a la cruz si no hubiera enfrentado el sistema. Repito, hay sillas que tienen que quedar vacías porque alguien tiene que levantarse y cumplir con su llamado. Porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos un propósito. El propósito no es venir los sábados y los domingos y ocupar una silla. No, hermanos. Lamento decirle que esa no es la vida cristiana. Es mucho más. Y este es el tiempo en que nos levantemos y cumplamos el llamado. David no fue perfecto. Cometió errores muy graves, pero se arrepintió, pidió perdón y no volvió a cometer el mismo error. Muchas veces creemos que para cumplir el llamado hay que ser pulcros. David estaba cumpliendo un llamado y falló por no estar en el campo de batalla. En medio de la guerra se quedó. Tiempo de ocio. Y vio lo que no debía ver y lo maquinó en su mente. Y de ahí consecuencias fatales. Debemos tener claro quién eres, tener claro tu llamado y dar fruto y prueba de ese llamado. No es fácil decir eso, no es fácil hacerlo, pero es lo que Dios nos manda, es lo que Dios nos pide. Y si Dios lo pide, hay que hacerlo. Aún cuando no tengamos ganas, aún cuando no tengamos fuerzas, aún cuando estemos cansados, aún cuando no podamos caminar, si veníamos corriendo,
luego caminando, luego gateando, pero es en avanzada y cumpliendo con la misión. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Están muy calladitos. No es fácil. Yo sé que lo fácil es sentarse, porque qué bueno sería dar un mensaje sentado. Son 30 minutos de estar de pie y se cansa, ¿o no, pastor? Daniel, 50 minutos. Lo más práctico y lo más fácil es estar sentado. Y se puede estar sentado, pero no todo el tiempo. Es necesario estar de pies, porque de pies es que se avanza. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Iglesia, estamos llamados a cumplir una misión y desarrollar un llamado. Iglesia, lo que tienes, eso que te causa gozo, eso que te llena de fuerzas, eso que quebranta tu corazón, eso que hay en ti que hace que tú adores en medio de las situaciones difíciles, tienes que darlo a otros. Porque no es para que te lo quedes, es para que lo compartas. Lo que has aprendido del Dios viviente, tu Salvador, es para darlo. Yo le voy a pedir que en esta hora me acompañe en una oración para pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas, que desarrolle nuestros talentos y que nos ayude a reconocer quiénes somos en medio de las dificultades, en medio del temor, para que cuando vengan personas de afuera los apoyemos, los ayudemos a desarrollar talentos, ministerios y no seamos piedra de obstáculo. Padre, en esta hora yo he hablado lo que tú me has dado, lo que tú has puesto en mi corazón, yo lo he transmitido a mis hermanos, a esta tu iglesia, a esta tu casa, Padre. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú en esta hora tocando los corazones, que seas tú, Señor, reafirmando tu palabra en cada vida, y que esta palabra, Señor, dé fruto al 100% en cada una de las vidas de aquellos que la han escuchado, aquellas personas que están detrás también de las pantallas. Porque, Señor, tú nos has enseñado en tu palabra, allí entre líneas, que muchas veces tú usas a gente de afuera. Ayúdanos a reconocer, ayúdanos a ser de bendición, porque ya tú nos has bendecido. Padre, ayúdanos a ser transmisores de tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Transfórmanos, Dios. Quebranta, limpia. Ayúdanos, porque necesitamos, Señor, cumplir nuestro propósito, nuestro llamado, lo que tú has depositado en nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y que eso que tú has puesto en nuestros corazones dé fruto. Gracias porque tú eres fiel. Te damos toda honra y toda gloria de lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso, hermanos. Y que el Señor les bendiga.